Bueno, hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la oportunidad de invitarme a la charla, porque además son cosas de las que me encanta hablar. Como me iban a presentar Rocío, yo soy bióloga, experta en paisaje y toda la vida he trabajado en ello. Entonces, pues, soy deudora de muchos maestros como Florencio Zoido en paisaje, Josep Selga en arboricultura, mi profesor de jardinería José Manuel Rodríguez de la Escuela de Jardinería Romero Murube. Soy deudora de, por ejemplo, de Figueroa Clemente, que estudió los sumideros de CO2, de las plantas que con capacidad de sumidero de CO2, de Salvador Rueda, de la Agencia de Barcelona, sobre sostenibilidad, movilidad, en fin, Benito Valdés, de botánica. Y bueno, mi charla, lo que voy a intentar hacer es seguramente un mix de todo lo que me han enseñado y por algún lado alguna frase lo veréis reflejada, ¿no? Se llama la ponencia Espacio Público y Verde Urbano. Es un título muy poco atractivo y muy manido. Pero lo que yo pretendo es presentaros la disyuntiva. ¿Por qué, siendo el verde urbano tan necesario, se trata tan mal hasta el punto que muchas veces se ve como como algo que perjudica, algo que molesta, algo a evitar, a podar, a domar, ¿no? Hasta eliminar, ¿no? En la ciudad. O sea, ese paradigma de necesitamos el verde urbano y es innegable que lo necesitamos como especie, cambio climático, y sin embargo seguimos construyendo ciudades muy alejadas de lo que es un espacio de calidad, espacio verde de calidad, ¿no? Voy a tratar cosas como cuestiones sobre la ciudad, la vegetación como una herramienta, sobre psicología ambiental, que es una disciplina que se ha creado hace muy poco en vista de los déficits que tenemos, sobre todo en niños, ancianos, enfermos, de ese contacto con la naturaleza, ¿no? de esa forma de habernos alejado, ¿no? de nuestro hábitat original, ¿no? Perdón. El cuarto punto lo llamo árboles ciudadanos, ¿no? Que ya veremos de qué va, pero os adelanto que es el considerar el árbol un ciudadano, no un elemento mueble, más bien inmueble, ¿no? No mueble lo pongo, lo quito, lo coloco como si fuera un mueble, ¿no? Sino considerar el árbol como un ciudadano. Y luego, por último, la planificación del arbolado, que es el elemento fundamental del éxito de la introducción como herramienta de gestión, de estructuración y de calidad en los espacios públicos, ¿no? Acabamos con las conclusiones. Bueno, aquí os pongo, a mí me gusta mucho, yo estudié también con García Novo Ecología Humana, ¿no? Y me gusta mucho decir que somos unos recién llegados. Acabamos de llegar a la ciudad y al mundo. Desde hace 2 millones de años que se crea la Tierra, nosotros vamos pasando por aquí y aquí, esto es today, o sea, esto es hoy, ¿no? Desde que las sociedades eran recolectoras hasta que se pudieron hacer agrícolas y tuvieron un asiento y se fomentó la ciudad porque el hombre podía ya, digamos, gestionar el alimento, podía guardar grano, podía guardar alimento, con lo cual se creció la ciudad. Nos podemos sentar, ¿no? Cultivamos y nos sentamos, tenemos alimento para el invierno, dejamos de ser nómadas, colectores, cazadores. Eso fue ayer. Entonces, realmente la ciudad es, digamos, un invento, una realidad actual. Y creo que todavía no la tenemos muy bien encajada. Bueno, esta foto de la NASA es porque me alucina el control que tiene el hombre sobre la Tierra, ¿no? Ya es a escala planetaria, ¿no? Esta Tierra que Arthur Clarke dijo que debería llamarse océano, porque realmente lo que hay es más océano que tierra, ¿no? Cómo nuestro poder transformador es tan global que es a escala planetaria, ¿no? Visto desde el cielo se ve perfectamente, a vista de pájaro, cómo hemos domado la naturaleza en nuestro beneficio y la vegetación ha ido quedando reducida a esos pequeños sotos, a esos pequeños ribazos, a esas pequeñas lagunas
y la demás está domesticada en forma agrícola, ¿no? Después de esto, bueno, aquí pongo los últimos estudios que se están haciendo en Europa sobre el verde, ¿no? El verde en la ciudad. El verde en la ciudad por metro cuadrado, que son ratios que a mí no me gusta mucho hablar, porque no es tanto la cantidad como la calidad, ¿no? Los ratios de plantar 100.000 millones de árboles en Madrid, pues yo prefiero plantar 200 buenos árboles que puedan llegar a ser realmente efectivos y nos den los beneficios ambientales que nos puede dar un árbol con un buen alcorque, que adquiera madurez y que nos reporte esos beneficios, que no 100.000 que no crezcan, que se estropeen, que se dañen, que se caen y que al final se ve como mancha, este árbol se cae, es peligroso, ¿no? Y eso no es fruto del árbol, es fruto de una mala gestión, porque no se ha introducido desde el primer momento en los proyectos de la planificación el árbol y la vegetación, ¿no? Bueno, se habla también del medio ambiente urbano, cómo es cada vez más caliente, más seco y que realmente el trasiego de gente que va de lo rural al urbano está siendo de tal forma que en el 2050 la mayoría de las personas vamos a vivir en ciudades. Entonces, estamos a tiempo de generar iniciativas en las que creamos ciudades saludables, ¿no? Ciudades en las que podamos compartir un espacio público bien pensado, bien diseñado, con multitud de usos. Cuanto más usos tiene un espacio, más sostenible es, porque más cosas puedo hacer en él, con lo cual tengo que trasladarme menos a otro sitio, ¿no? Y además son lugares para el encuentro, que es para lo que está hecho la ciudad, ¿no? La ciudad es un lugar de encuentro. Bueno, aquí hay otra cita, ¿no?, que dice que en el 2050 250.000 personas podrían morir cada año simplemente por el calor urbano, por las condiciones ambientales en la ciudad, no por cáncer, simplemente por las condiciones ambientales, climáticas, generadas en ese ecosistema urbano que es un ecosistema per se, con unas características particulares, ¿no? Entonces es algo que tenemos oportunidad de ir cambiando. A lo mejor en las zonas ya muy rechas lo que hay que hacer es una readaptación, pero todavía también queda mucha zona nueva por plantear, ¿no? Y yo creo que nos interesa como especie. Sobre esto hay muchísima literatura, ¿no?, de las Smart Cities, digamos, los estudios que hay, proyectos, las deadlines, o sea, para el 2050 va a haber no sé qué. O sea, es algo que está tan actual que es primordial, ¿no?, el planificar bien la ciudad. Y bueno, hemos llegado a una ciudad, como veis, esto es Buenos Aires, es una gran superficie de hormigón, impermeabilizada, en el que el drenaje, o sea, la devolución que hacemos al agua es de un 5%, o sea, un 5%, o sea, creamos una gran superficie impermeable donde no se recoge el agua, no se devuelve al freático, a esa bolsa de agua que tenemos debajo y que nos ayuda a que el ciclo del agua sea continuo, ¿no? En cambio, nos gusta el verde y plantamos hileras de árboles, ¿no? Pero son, bueno, estas no están particularmente mal, ¿no? Esta es la ciudad de Cádiz, un espacio público, una plaza en el centro, también rodeada de árboles, ¿no? Es una forma como de imitar, ¿no? A mí me gusta hablar que realmente con los espacios públicos arbolados lo que vamos buscando es nuestro hábitat originario, ¿no? Por eso necesitamos de alguna forma siempre estar conectados y no podemos renegar de él, aunque no nos guste. Pero ya la psicología ambiental está demostrando un montón de problemas de déficit por naturaleza en niños y ancianos, etcétera. Luego lo vamos a ver también. Pero eso, ¿os acordáis de lo que dije al principio de que somos unos recién llegados, no? Pues un espacio público es una reproducción de mi hábitat original, en ese ecosistema de transición entre bosque y sabana, donde el elemento árbol era el fundamental. Yo soy un mono desnudo que estaba encima del árbol y bajaba para cazar, pero subía para protegerme. No ha pasado suficiente tiempo
para que esa memoria filogenética cambie. Y a eso se le llama biofilia, esa apetencia por lo verde, esa necesidad, ese estoy bien cuando estoy debajo de un árbol. Eso está en nuestro ADN, ¿no? Y por eso reproducimos esos espacios, esos hábitats originarios. Lo bueno sería y lo deseable es que a partir de ahora los hiciéramos con calidad, ¿no? De forma que ese árbol no se quitara mañana, se pusiera otro chico, se volviera a estropear, se caiga una rama, se pode mal, etcétera, ¿no? Y al final se genere un ciclo negativo en el que el árbol mancha, estorba y se elimina. Esta es la ciudad de Sevilla, como vemos, es realmente un bosque de árboles, pero de granito, ¿no? Sin embargo, la naturaleza permanece. Siempre hay lugares donde la naturaleza sale y con ella sale la biodiversidad, que no es pequeña, en fauna y flora. Entonces, Porto Alegre, también un sitio duro en el que hay el esquema de muchas ciudades, sitios muy concentrados, con mucho hormigón, pequeños árboles en algunas hileras y luego grandes parques, ¿no? Debemos de tender a que esas tramas se mezclen y que podamos tener una ciudad en la que no haya que caminar 5 cuadras, 10 cuadras, 8 calles para ir un abuelito con su hijo al parque, sino que tengamos pequeños espacios a lo mejor, pero más cercanos, y que en pequeños espacios que tengo al lado tienen suficiente calidad como para que se posibilite el hecho del encuentro, ¿no? Bueno, aquí pongo este dibujo que me gustó, ¿no? Cómo vamos devorando naturaleza y creando árboles, o sea, creando edificios, creando hormigón, pero eso se debe de revertir, ¿no? Como el ciudadano pasó a peatón con la revolución industrial, ¿no? Y cómo debemos de volver a ser ciudadanos, ¿no? Y ser ciudadano en la calle, no en tu casa. Ser ciudadano compartiendo. Bueno, esta frase me gusta mucho de Michael Howe, que dice que la naturaleza subyace en la ciudad. O sea, esto es una iglesia en Tánger y mi hermana, que es arquitecta, la estaba rehabilitando y me decía, tengo un árbol dentro de la iglesia impresionante, se lo está cargando, y tenía una higuera impresionante. Y yo decía, ¿quién es la catedral? ¿La higuera o el edificio construido? Porque para mí era la higuera. Entonces estábamos discutiendo, digo, tira la catedral, tírala, hombre, deja esa higuera. Es decir, la naturaleza tiene tanta fuerza, tanto poder de adaptación, que siempre buscará su sitio, siempre lo buscará. Bueno, la vegetación como herramienta, ahora mismo ya estamos con el tema de las fachadas, de la quinta fachada, ¿no? Todas las órdenes, las leyes que se han sacado para favorecer el devolver, es Le Corbusier, ¿no?, el que dijo el de la quinta fachada. Le Corbusier habló de la quinta fachada, ¿no?, como las azoteas, ¿no?, las cubiertas verdes, que era una forma de devolver. Si yo pongo un edificio, quito una zona abajo y yo se la devuelvo a la naturaleza poniéndola arriba, ¿no? Esa es la quinta fachada. Y ahora la cuestión de los techos verdes, de devolver realmente esa parte verde, y de cómo cambian las ciudades poniendo cubiertas extensivas, es algo que está súper en boga, ¿no? Hago el inciso de que estamos hablando del primer mundo, por supuesto. En el tercer mundo, el mundo subdesarrollado, los mundos pobres, para ellos la vegetación lo que es una necesidad en la que buscan leña, comida, cobijo. No se pueden permitir estas maravillas de las que tenemos aquí, esa oportunidad, ¿no? Entonces, creo que como responsabilidad ciudadana debemos de aprovecharla. Bueno, vamos a hablar de cosas que ya a lo mejor os suenan como ya están muy manidas, ¿no? ¿Cómo podemos usar la vegetación? Digamos estéticamente como paisaje, paisajística, ambientalmente como conexión, como factor económico o como factor social. Los factores paisajísticos son múltiples y no por ello no interesantes, ¿no? La vegetación integra diferentes estilos, integra diferentes rentas. Barrios muy pobres con una buena hilera de árboles que no se ven los desconches de los edificios
dignifica mucho el barrio. Es como que no se ve, ¿no? O sea, tú ves la vegetación y ves un barrio muy digno, aunque ese edificio no se pueda mantener. Difumina los bordes, esas transiciones, ¿no? Focaliza la atención, lo puedo utilizar para focalizar un punto que yo quiero, o al contrario, desvío algo que no quiero ver. Marca distancia, un espacio público además vegetado, marca distancia, me voy para atrás y tengo, ¿no? Para ver, ¿no? Si paso a hablar de la catedral la tengo aquí, tengo que mirar arriba, ¿no? Pues esos espacios públicos me hacen que también pueda marcar la distancia, ¿no? Permite la contemplación, marca el tiempo humano con el cambio estacional, es decir, el paso de las estaciones, algo de lo que estamos muy desligados en la ciudad y de lo que la gente de campo estaba tan condicionada, todavía podemos seguirla con ese juego entre especies, ese juego de fenologías entre especies caducas y especies perennes, distintas floraciones, etcétera, ¿no? O sea que en realidad también nos marca ese tiempo necesario. Nos da escala a la ciudad, a los edificios, fondo escénico, y luego también nos regala paisajes efímeros en floración, caída de la hoja, cuando está desnudo el árbol en invierno, ¿no? Son paisajes que pasan y que nos hacen que una misma estampa de lo construido, inamovible, vaya cambiando de disfraz. Y luego eso, lo de democratiza distintas rentas, me hacía referencia a esos barrios en el que la vegetación hace tantísimo, ¿no? Aquí hablamos de la fenología, estos son plantaciones de plátanos híbrida, las diferentes coloraciones, pero hay más, o sea, hay primavera, verano, otoño, invierno. Este es un otoño y una primavera. La parte ambiental. Poco que decir la parte ambiental, que es un regulador climático ya absolutamente, digamos, asentado y asumido a gran escala. O sea, que las ciudades siguen siendo islas de calor soporíferas y que no se pueden transitar en ciertos periodos del año, en el que los insumos de energía para revertir esa incomodidad son enormes y que genera efectos microclimáticos. Una plaza vacía y un árbol en el centro, date un paseíto por la plaza y luego métete dentro del árbol. Es un efecto microclimático, pero aquello de la gestal del todo y la parte, ¿no? Árbol, 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 zona verde, árbol, 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 zona verde, construye una matriz verde sobre la otra construida y funciona. Funciona en como 4 grados, ¿no? Desde sitios donde no están construidos, o sea, donde todo está construido, a sitios en el que hay un variadito, como digo yo, un variadito de vegetación. Ya no hablo de bosques, que eso ya es mucho más. Por supuesto, importantísimo cómo disminuye los contaminantes atmosféricos, sobre todo las partículas. Las hojas atrapan muchísimo polvo atmosférico. Ese polvo no va a nuestros pulmones. O sea, están trabajando para nosotros 24 horas al día, 360 días a la semana, dándonos oxígeno, quitándonos partículas. Y no es baladí tener un árbol delante de tu ventana, es una suerte tener un árbol que está filtrando aire, ¿no? Filtra aire y se quedan los estomas en el haz y en vez de la hoja se queda el polvo, se queda la contaminación, evapora agua y cada vez que evaporo agua estoy quitando calor del medio porque el evaporar necesita una energía. Y eso es fresquito que doy al medio, ¿no? Atempera la contaminación acústica. No te digo que la quite, pero la tempera. Y además hay un efecto psicológico muy fuerte. A lo mejor es casi el mismo ruido, pero yo, al no ver la carretera, estoy en una plaza y no veo la carretera, la sensación de ruido es mucho menor. Sumidero de CO2, por supuesto, biodiversidad y regulación de flujos hídricos, ¿no? Esto ya es más conocido. Este es el efecto de isla de calor y aquí se ve cómo realmente va bajando los grados conforme nos vamos alejando de la ciudad. Mirad en la ciudad qué pico alto de calor en grados Fahrenheit o centígrados y cómo va bajando, ¿no? Pues aquí hay 3 grados. 3 grados son muchos porque una cosa es los grados y otra cosa es la sensación térmica. La sensación térmica es mucho mayor. ¿Veis? Aquí ahí ves cómo va bajando ya en cuanto metemos verde y va decreciendo, ¿no?
Este es el efecto de cómo atrapa las partículas, ¿no? Llega el aire por arriba, con sus partículas se va pasillo. Sin embargo, al encontrarse con un árbol, ya se producen disrupciones de aire, se comporta como un fluido, una dinámica de fluido, atrapa partículas y devuelve, y ellos se quedan. O sea, ellos se contaminan, pero nosotros nos beneficiamos. La conectividad también muy importante. ¿Cómo conectamos la ciudad en su entorno? ¿Cómo conectamos la ciudad en su entorno? ¿Cómo conectamos dentro de la ciudad las plazas? ¿Cómo conectamos la ciudad con la calle con la estación de ferrocarril, con el colegio? Pues el árbol es un elemento organizador y estructurador potentísimo y muy barato. Muy barato si lo hago desde el principio, si no, no hace más que dar problemas. Pero si lo destructuro desde el principio, es un elemento valiosísimo. Y luego la economía. A ver, la economía, tengo puesto, viene de oikos, que es la raíz griega, tanto de economía como de ecología. Ecología, conocimiento de mi casa, economía de mi casa, de cómo llevar mi casa, tiene la misma raíz, ¿no? Y es que realmente una buena ciudad genera riqueza y valor económico, los espacios se revalorizan, gasto menos energía, tengo menos insumos, la gente tiene que moverse menos, la gente está mejor, ¿no? Y la parte social es interminable. Y solamente voy a dar algunos brochazos, porque además es algo que me encanta y cada vez estoy descubriendo más cosas, ¿no?, de la parte de psicología ambiental, y es increíble. Y además, como va increciendo, el otro día leí a un sabio que es, no sé si se llama algo Zeit, uno que es calvo con el pelo así, ¿sabéis?, que habla mucho ahora del decrecimiento, y decía que había dos mundos paralelos, el mundo online y el mundo offline, ¿no? Pues ahora con las sociedades ahora de la tecnología y en los chavales jóvenes es absolutamente pavoroso lo que está pasando con la tecnología, con la inclusión, la reclusión de los chavales en sus cuartos, ¿no? Una cosa muy tremenda, ¿no? Y cómo hay tanto déficit de atención en las escuelas, tantas hiperactividades, tanta mala vida, ¿no? También de los viejecillos, de los ancianos, que no pueden moverse, que no pueden salir a su puerta, ¿no? El que cree identidad, una calle arbolada, una calle arbolada te da identidad. No es lo mismo que mi calle es la de los cerezos, que mi calle es la de los naranjos, que mi calle es ¿tu calle cuál es? La de los chopos. Ah, esa que está pelada. Vale, o sea, realmente hace legible también la ciudad, nos ayuda como un elemento que hace legible la ciudad, ¿no? Y necesitamos que nuestra ciudad sea identificable, porque eso nos hace humanos, ¿no? Nos hace la ciudad humana, ¿no? Cohesión social y ciudadanía, ¿no? A propósito de lo primero, introduje este elemento de la biofilia, ¿no? De cómo todavía tenemos en nuestra memoria filogenética el que somos monos encima de un árbol, ¿no? Y que de alguna forma u otra vamos siempre buscando el salir el fin de semana y vamos al campo, el poder sacar a los niños, y los niños siempre salen al parque, si tienen un árbol mejor, ¿no? Ese es todavía nuestra memoria, ese es todavía nuestro ADN, ¿no? La psicología ambiental ahora va por ahí, ¿no? No sé si conocéis este trabajo de Richard Lowe, que hizo un muy exitoso ya bestseller que se llama Trastorno por déficit de la naturaleza en niños. O sea, niños que no salen al campo, niños que no saben de dónde salen las lechugas, niños que se creen que todo está basado en un supermercado, ¿no? Y eso, ¿cómo genera? Parece una tontería, pero eso genera un montón de problemas de aprendizaje y psíquicos, de obesidad, etcétera, en niños, ¿no? Luego, en la restauración del equilibrio psicológico, la fatiga de la atención dirigida, lo mismo, ¿no? En la ciudad hay tantos inputs, estamos como en una ansiedad plena, ¿no? Es un estrés continuo que cuando somos jóvenes podemos llevar bien. Es como la luz, el semáforo, el coche, no sé qué. Entonces estamos siempre como en estrés, ¿no? ¿Y cuándo nos desestresamos, no? La vegetación hace esa función fácilmente y rápidamente. El verde tiene la función, y eso está en estudios, ¿no?, de volver nuestras constantes vitales a la parte basal rápidamente. Entonces, el tener árboles, el tener vegetación hace que ese estrés, esa fatiga por atención dirigida, ¿no?, de que llegamos a casa como motos y que no desconectamos,
también como el elemento verde, también funciona muy bien. El tiempo de recuperación de enfermos en hospitales, eso está más claro, que se hizo un estudio sobre 2 habitaciones con una ventana, con 2 pacientes iguales, más o menos, por ejemplo, una apendicitis cada uno, ¿no? Y entonces, por una ventana se veía un árbol, y la otra no tenía ventana. Les daban la misma cantidad de analgésicos y se hizo un estudio de ver las recuperaciones, y no con una persona, se hizo con miles de personas para que sea un estudio fiable. Y se reducía el tiempo de recuperación más de un 50%. El simplemente poder ir y ver verde al fondo, ¿no? Luego, en la incidencia del verde en los patios de los colegios, más que clarísimo. Los baños de bosque, últimamente los japoneses recetan baños de bosque. O sea, receta de paracetamol, te receto 3 baños de bosque. Y vas y te das un paseo de 25 minutos por el bosque sin móvil. Y luego la parte de salud mental y acceso al verde, eso es también para los ancianos, ¿no? Este es el primero que os comenté. Este es el autor, Richard Lowe. Y todavía nos habla que todavía tenemos esa memoria de los bosques, ¿no? Todavía tenemos en nuestro ADN eso. Y los niños del siglo XXI crecen con esa desconexión. Este es el del déficit. El estoy siempre estresado, el no puedo, el coche, luz. Y este es el del verde. Además, hay un estudio muy bonito que se hizo en barrios muy pobres sobre patios, o sea, colegios con patios arbolados y colegios con patios sin árbol. Y la incidencia de violencia era abrumadoramente mayor en espacios donde no había árboles, etcétera. Luego había un montón más de cosillas que aumentaban, no sé, la parte cognitiva, plin, 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 pero me llamó mucho la atención la incidencia de cómo disminuía la violencia, simplemente la violencia, por tener árboles o no tenerlos. Aquí viene el paradigma. Porque a menudo se percibe la vegetación como algo negativo, molesto, algo que domesticar. Ahora, si ya sabemos que y es innegable los beneficios, ¿por qué? ¿No? En mi opinión, creo que es porque realmente no se planifica desde el principio con la vegetación. Con lo cual, al final, lo que hago es que está todo urbanizado, abro un agujerito y meto un árbol, ¿no? ¿Y qué árbol de 20 metros puede crecer en 1 metro cúbico? ¿Qué árbol con una copa de 15 metros puede crecer en 1 metro cúbico que dejo, en el que encima ahí no hay ni suelo, ni drenaje, en el que por ahí va la luz, que no hay nada? ¿Qué tendré ahí? Tendré un intento de árbol en el que se le caerán las ramas, se descompensará la copa, se torcerá y al final se quitará. Y es que el árbol es un ser vivo en el que el medio urbano, que es un ecosistema per se, es bastante, digamos, inhumano, inárbol de humano para él. La luz. Si la luz en el cielo es cenital, la luz en la ciudad reverbera, rebota, reciben luz por donde no deberían de recibir el tronco, se crean grietas. La farola, 24 horas por la noche, cambia los biorritmos. Luego los factores hídricos son absolutamente distintos, el agua. El drenaje, no existe drenaje y no hay raíz que resista un encharcamiento porque no hay intercambio de oxígeno o pudrición. La atmósfera absolutamente alterada. El suelo que no es suelo. Y el tema del alcorque es una charla entera. O sea, el alcorque, que en el mejor de los casos es de 1 metro por 1 metro por 1 metro, es una forma de confinar un gigante en un espacio tan pequeño que por narices no se desarrolla bien, por narices va a dar problemas. Entonces, hay que aprender a no construir y hacer un agujerito, o sea, no considerar cemento agujerito. La pregunta no es qué planto, sino ¿quiero un espacio arbolado? No, ¿qué árbol pongo? ¿Quiero una plaza arbolada? ¿Quiero un espacio de calidad? Y eso tiene que estar desde el principio, si no, no funciona. Aquí era el libro de Árboles Ciudadanos, que es un libro que vi de Bogotá muy interesante, ¿no? En el que consideraba el árbol un ciudadano más, ¿no? Ese ser vivo que también va conmigo
En la acera, solo que a diferente velocidad, muy pequeña, pero se mueve, interacciona, tiene sus inercias. Entonces, él es tan ciudadano como yo, ¿no? Aquí hay un gráfico en el que se ve el crecimiento natural de un árbol en ausencia, digamos, en el medio natural, y cómo crece aquí hasta que llega a la copa en un medio urbano, el desarrollo de las raíces, etcétera. Y esto tiene que ver con las radiaciones solares, la reverberación, corrientes de aire, suelos impermeables. Estamos impermeabilizando la ciudad, no hay retorno de agua al freático. Ahora ya se está metiendo un poco el tema de la cuestión de los asfaltos drenantes, pero todavía está la cosa regulín. Y como consecuencia que tenemos espacios banalizados, utilizamos la vegetación como algo ornamental. Y si yo utilizo la vegetación como algo ornamental, tendré un espacio ornamental, ¿no? La palabra ornamental ha hecho muchísimo daño a la botánica, a la vegetación, porque tiene que ser algo principal, no ornamental, algo funcional, algo que quiero como ciudadana, y yo me empodero y quiero ese espacio así, y lo quiero bien, y protesto si hacen una barbaridad con los árboles, y lo quiero desde el principio, y también quiero participar, ¿no? Entonces, lo de ornamental ha hecho más daño que otra cosa, ¿no? Y crea espacios banales. Lo de calidad versus cantidad es lo de los ratios, es mejor no programarme que Sevilla va a tener 100.500 árboles para el 2050 y quedar muy estupendamente, sino, no, voy a poner 200 y 200 bien puestos, ¿no? Y luego que el urbanismo no debe ser neutro. El urbanismo no puede ser neutro. El urbanismo va en una dirección y no puede quedarse en medias tintas. Debe de pronunciarse. A lo mejor no quiero árboles, vale, pero si quiero árboles, tiene que ir por otro lado, ¿no? Y aquí tenemos pues los efectos de no considerar el árbol desde el principio. Son calles con árboles deformados, calles con árboles que no son árboles, son palos de escoba. El problema siempre, es que levanta la acera, pero ¿cómo no va a levantar la acera? Pero si sabes lo que hay debajo, ese árbol necesita un cepellón equivalente a la sombra del ancho de su copa. Entonces, hay miles de soluciones, pero si no se plantea desde el principio, son más caras. Este es un alcor, que esto lo hice yo desde mi casa, en el Montesión. Mirad hacia el agujero. Esto es una tipuana tipu. Esto es un árbol de 25 metros. Y mirad el agujero que le hicieron. Eso es para jugar a las canicas y que entra ahí. En fin, planificación, ¿no? No debemos usar los árboles urbanos solo como criterio ornamental. Es un elemento integrador que construye espacio público de calidad y lo humaniza, nos devuelve a nuestro hábitat originario, hace las ciudades más humanas y más habitables, ¿no? Bueno, esta es una fórmula que a lo mejor nos interesa para diversificar el espacio, no utilizar más el 10% de la misma especie, no hacer como la huerta de naranjo de Sevilla, ¿no? Sino de meter diversidad siempre, lo que contribuye a más diversidad, menos plagas, menos cuidados, etcétera. Pero bueno. Y las herramientas, criterios de proyección, criterios de ejecución, cuidados tras la plantación, fundamental, desde el principio, meterlos en el proyecto, ¿vale? Bueno, aquí ya son diversas formas de... Esto es de Jerez, los jacarandas magníficos, no sé cuál es esta calle, está en el centro, y es un dosel azul maravilloso en el que hay tangencia de copa y es una cúpula. ¿Eso qué precio tiene? ¿Qué precio le pondríais a pasar por ahí debajo? Se acabó. Conclusiones. Que la vegetación genera identidad en los espacios públicos, que los estructura y da significado. Que tenemos que preguntarnos qué calidad de espacios queremos, a qué bienestar y confort aspiramos. Y para ello debemos incluir este aspecto en las condiciones del proyecto, ¿no? Cómo los espacios arbolados permiten diversidad de usos, tramas que se cruzan, espacios más sostenibles. Puedo ir, hacer puntos, sentarme, montar en bicicleta, comer pipas, hablar. Los espacios arbolados permiten eso, la diversidad de usos y posibilitan el encuentro, que es para lo que fueron hechas la ciudad, para el encuentro. Calidad versus cantidad, y que en el espacio no construido donde somos realmente ciudadanos. La vegetación, los espacios con árboles y sombras permiten este hecho colectivo con calidad, ¿no? Y ya para finalizar, esta frase, ¿no?, de mi maestro Josep Selga,
que dice que el urbanismo tiene que ser verde. No porque nos guste la vegetación, no porque quede bonito, no porque quede bien, sino porque si no se incorpora ni se contempla en las políticas no será humano. Nada más. Muchas gracias.